Mi nombre es Alex, y antes de que todo comenzara, mi vida era como un libro leído tantas veces que ya no sorprendía. Era predecible, cómoda, casi rutinaria, pero en esa simplicidad había cierta paz. Vivía con mi madre en una casa modesta de un barrio tranquilo, de esas que parecen respirar calma. El jardín delantero siempre estaba lleno de flores que ella regaba cada mañana antes de salir a trabajar. Frente a la casa había un porche con un columpio viejo, cuya madera crujía bajo nuestro peso cada tarde en la que nos sentábamos a conversar. Mi madre trabajaba en una librería pequeña en el centro de la ciudad. Yo, después de mis clases en la universidad, donde estudiaba literatura, porque los libros siempre habían sido para mí un refugio contra la soledad, iba a ayudarla. Las noches eran nuestro momento favorito, acurrucados en el sofá, compartiendo palomitas, viendo películas antiguas o leyendo juntos capítulos de novelas de misterio. Solo estábamos ella y yo desde que mi padre nos abandonó cuando yo era apenas un niño. Ella hablaba poco de él, aunque a veces dejaba escapar detalles, que se había ido con deudas, con promesas rotas y con un amor que el tiempo la obligó a remendar. No éramos ricos, pero sí felices. Teníamos desayunos de avena con fruta, caminatas de fin de semana en el parque y conversaciones interminables sobre sueños imposibles, como abrir una cafetería llena de libros o viajar por Europa. Todo cambió una tarde de primavera. Mamá entró con un brillo distinto en el rostro, mezcla de nervios y esperanza. Se sentó en la cocina con una taza de té y me dijo que había conocido a alguien, David, ingeniero, viudo, con un hijo de mi edad llamado Mateo. Habían decidido unir sus vidas y pronto se mudarían con nosotros. Yo me quedé inmóvil, con un nudo en la garganta y un sándwich olvidado en la mano. No sabía cómo sentirme. Mamá estaba ilusionada, y yo no quería arruinarle ese momento, pero por dentro me invadía el miedo. ¿Qué pasaría con nuestro espacio? ¿Con nuestra rutina? Los días previos a la mudanza fueron caóticos, limpieza de arriba a abajo, cajas, habitaciones pintadas de azul claro, sábanas nuevas para recibir a los nuevos. David venía algunas noches con pizzas o ensaladas que cocinaba él mismo. Era alto, con una barba salpicada de canas y una risa contagiosa que llenaba la casa. Me hablaba de su trabajo construyendo puentes y de su afición por las barbacoas de domingo. A veces lo veía mirar a mi madre con una ternura que me desarmaba. Pero aún no conocía a Mateo. Solo lo había visto en una foto, un chico de cabello castaño desordenado, ojos color miel y sonrisa luminosa en una playa. El día de la mudanza, la casa se llenó de voces, muebles y polvo. Yo me sentía un actor secundario en mi propio hogar, hasta que él apareció bajando del camión con una caja en brazos. Tenía el cabello revuelto, una camiseta manchada de pintura y un aire creativo en cada gesto. Me vio en el porche, dejó la caja en el suelo y se presentó con una sonrisa ladeada. Me llamó el rey de los libros, según lo que su padre le había dicho. Le tendí la mano y su apretón fue firme, cálido. Así comenzó nuestra convivencia. Al principio fue incómodo. La casa que había sido espaciosa para dos, ahora parecía estrecha para cuatro. Compartíamos baño, turnándonos las duchas mientras el vapor con olor a menta se filtraba por la puerta. La cocina se volvió un centro de risas entre mamá y David, preparando desayunos juntos como adolescentes enamorados. Mateo y yo nos evitábamos un poco, yo encerrado con mis libros, él dibujando en su laptop planos imposibles. Pero poco a poco empezamos a coincidir. Una noche lo encontré dibujando en la cocina, iluminado solo por la luz del refrigerador. Sus trazos eran puentes que parecían flotar, edificios que desafiaban la gravedad. Me invitó a mirar y hablamos hasta la madrugada, él contándome de su madre muerta en un accidente y de las mudanzas infinitas con su padre, yo confesando el abandono de mi propio padre y la fortaleza que mi madre y yo habíamos tenido que aprender. Esa noche nació algo distinto, ya no éramos extraños, ni siquiera simples compañeros. Éramos amigos. Con el tiempo, compartimos más. Notas en el espejo del baño, bromas en post-its, charlas nocturnas en habitaciones a medio arreglar. Soñábamos despiertos, él con diseñar ciudades ecológicas, yo con escribir libros que dejaran huella. En la universidad coincidíamos más seguido. Lo invité a un recital de poesía y vi sus ojos brillar cuando aplaudió con fuerza.
Sus manos rozaron las mías en una cafetería y el cosquilleo fue imposible de ignorar. La familia nos veía como hermanos inseparables y esa palabra se convirtió en una carga. Una noche, en la oscuridad, él susurró que no se sentía como un hermano conmigo. Yo admití lo mismo. Entrelazamos nuestras manos y desde entonces todo cambió. Nuestro amor empezó a crecer en silencio, paseos por el parque, poemas leídos en voz baja, dibujos de cielos estrellados que él decía éramos nosotros. Pero guardar el secreto fue cada vez más difícil. Una nota encontrada, una mirada sostenida demasiado tiempo, un gesto bajo una manta en el columpio, todo podía delatarnos. Mateo me dijo una vez que dolía quererme y no poder mostrarlo. Y yo lo entendía. Las estaciones pasaron entre alegrías y tormentas. Compartimos confesiones en sótanos oscuros, promesas bajo la lluvia, planes de futuro en la playa. Hablamos de mudarnos juntos tras la graduación, de construir una vida sin mentiras. Pero la tensión crecía. Yo veía a mamá sospechosa de mis distracciones, a David preguntando si Mateo estaba bien. Y cada vez era más insoportable fingir. El verano nos empujó al límite. Durante unas vacaciones familiares en una cabaña frente al lago, nos escapamos en un bote viejo y por primera vez entrelazamos nuestras manos sin miedo. Allí, lejos de todos, nos dijimos lo que nunca habíamos podido en voz alta, que éramos la mejor parte del otro. Supimos entonces que no podíamos seguir escondidos. Decidimos contarlo. Una mañana, en el desayuno, con mamá sirviendo café y David hojeando el periódico, tomamos valor. Yo empecé a hablar, con la voz temblorosa. Mateo me sostuvo la mano bajo la mesa. Les contamos todo, como habíamos empezado, como cada charla, cada paseo, cada noche compartida había tejido un amor que no buscábamos, pero que nos había encontrado. El silencio que siguió fue pesado, cargado de sorpresa y miedo. Vi lágrimas en los ojos de mi madre, una mezcla de incredulidad y desconcierto. Y en ese instante, comprendí que nuestra historia apenas comenzaba, que la verdadera prueba no era habernos encontrado, sino enfrentar el mundo juntos, con la verdad sobre la mesa.